El 20 de marzo de 2003, el mundo se paralizó. Bajo el nombre, conmoción y pavor, una operación militar masiva se desató sobre Bagdad. Las imágenes de explosiones iluminando la noche iraquí dieron la vuelta al planeta, marcando el inicio de un conflicto que definiría una era. Este no fue un evento repentino, fue la culminación de meses de intensa propaganda, debates acalorados en las Naciones Unidas y una división global sin precedentes. Desde el primer día, la narrativa se fracturó. Para unos, era una guerra necesaria, una acción preventiva y de legítima defensa contra un régimen que supuestamente poseía armas de destrucción masiva y apoyaba el terrorismo. Se hablaba de liberar a un pueblo oprimido y de llevar la democracia a Oriente Medio. Era la continuación lógica de la guerra contra el terror declarada tras los atentados del 11 de septiembre. Para otros, era todo lo contrario, una guerra de agresión ilegal, una flagrante violación del derecho internacional motivada por intereses ocultos. Se señalaba el control de las vastas reservas de petróleo de Irak como el verdadero motor de la invasión, una maniobra geopolítica disfrazada de misión humanitaria. ¿Fue realmente una misión cumplida, como proclamaron algunos? ¿O fue el comienzo de una catástrofe humanitaria y un caos que desestabilizaría toda la región durante décadas? La verdad, como suele ocurrir en la historia, no es una línea recta, sino un laberinto de perspectivas, mentiras e intereses contrapuestos. En Historia en Disputa, nos sumergimos en este laberinto. No para darte una respuesta fácil, sino para confrontar las dos crónicas de la guerra de Irak. Analizaremos las pruebas presentadas por la coalición, los discursos que convencieron a millones y las promesas de un futuro mejor. Al mismo tiempo escucharemos las voces disidentes, los inspectores de la ONU que no encontraron armas, los periodistas que denunciaron las falsedades y los millones de ciudadanos que marcharon en las calles de todo el mundo gritando no a la guerra. Revisaremos cómo los grandes medios de comunicación occidentales amplificaron la narrativa oficial, hablando de seguridad nacional y amenazas inminentes. Veremos portadas que celebraban el avance militar y editoriales que justificaban la intervención. Pero también daremos voz a la prensa independiente y a medios internacionales que desde el principio hablaron de una mentira construida, publicando reportajes sobre las víctimas civiles y las verdaderas consecuencias del conflicto. La necesidad de actuar surgió de una profunda preocupación por la seguridad global. Tras los impactantes eventos que sacudieron al mundo, la administración Bush sintió que era indispensable dar una respuesta contundente a la nueva crisis internacional. La política exterior de Estados Unidos se redefinió en tiempo récord, preparándose para tomar medidas drásticas y demostrar su determinación. El argumento oficial para justificar una posible invasión se centró en informes de inteligencia. Estos informes afirmaban que el régimen de Saddam Hussein poseía armamento prohibido, armas que, según se decía, representaban un riesgo inminente no solo para la región, sino para el mundo entero. Una de las imágenes más recordadas de esa época es la de Colin Powell en las Naciones Unidas, sosteniendo un pequeño tubo de ensayo para ilustrar la supuesta amenaza biológica que Irak representaba. Esta presentación fue clave para intentar convencer a la comunidad internacional. Detrás de esta postura, había figuras muy influyentes en Washington. Su objetivo no era solo desarmar a Irak, sino reestructurar por completo el equilibrio de poder y la estabilidad en el Medio Oriente, una ambición que cambiaría el mapa geopolítico de la región para siempre. Creían que eliminando a Saddam, podrían sembrar las semillas de la democracia y asegurar sus intereses estratégicos. Sin embargo, este plan se topó con un obstáculo monumental, la Organización de las Naciones Unidas. A pesar de la intensa presión diplomática por parte de Estados Unidos y sus aliados, el Consejo de Seguridad de la ONU se negó a autorizar el uso de la fuerza militar. Muchos países miembros, incluyendo potencias como Francia y Alemania, cuestionaron la validez de las pruebas presentadas y abogaron por continuar con las inspecciones de armas. Esta negativa de la ONU no fue un simple desacuerdo diplomático. Abrió una profunda grieta en la justificación de la guerra, tanto desde el punto de vista legal como moral. Al decidir actuar sin el consenso internacional, la coalición liderada por Estados Unidos se colocó en una posición muy controvertida, desafiando las normas y estructuras que habían gobernado las relaciones internacionales durante décadas. La decisión de invadir de todos modos marcaría el inicio de uno de los conflictos más debatidos y consecuentes de nuestro tiempo. En Estados Unidos, la prensa dominante se subió al tren de la guerra sin dudarlo. Medios como Fox News, y muchos otros, no solo compraron, sino que amplificaron hasta el cansancio la narrativa de las armas de destrucción masiva.
Los titulares eran alarmantes y directos, creando una atmósfera de miedo e inminencia. Así se cimentó la idea de la guerra preventiva, un concepto que sonaba lógico en ese momento. Era mejor atacar a Saddam Hussein ahora, antes de que el terrorismo volviera a golpear en casa. La estrategia era clara y la imagen que se proyectaba, también. Se vendió la idea de que los soldados estadounidenses no iban a una invasión, sino a una misión heroica para liberar a un pueblo oprimido. Para que esta narrativa funcionara, necesitaban un villano claro, y Saddam Hussein encajó perfectamente en ese papel. Lo pintaron como un monstruo, un genocida cuya eliminación era no solo justificada, sino necesaria para la paz mundial. Una de las grandes novedades de esta guerra, y una jugada maestra en términos de relaciones públicas, fue el uso de periodistas empotrados. ¿Qué significa esto? Reporteros que vivían, comían y se movían con las tropas estadounidenses. Esto, que parecía un acceso sin precedentes a la primera línea del frente, en realidad garantizaba una cobertura casi siempre favorable al ejército. Los periodistas, al compartir el día a día y los peligros con los soldados, desarrollaban un vínculo que inevitablemente tenía su perspectiva. Veían la guerra desde el cañón del tanque, no desde la calle bombardeada. Gracias a esta estrategia, el público en casa recibió una versión filtrada y heroica del conflicto. Los medios celebraron la caída de Bagdad como si fuera el final de una película de acción. La imagen icónica del derribo de la estatua de Saddam se convirtió en el símbolo universal de la liberación de Irak, la prueba visual de que la misión había sido un éxito rotundo. El discurso oficial no tardó en proclamar la victoria. La famosa escena de George W. Bush en un portaaviones, bajo una enorme pancarta que decía «Misión cumplida», se grabó en la memoria colectiva. Fue el broche de oro para una narrativa mediática cuidadosamente construida. La prensa repitió el mensaje una y otra vez: la guerra había sido rápida, eficiente y exitosa. Se había acabado. Sin embargo, la historia nos demostraría que esa pancarta no era el final del capítulo, sino apenas el comienzo de uno mucho más largo, complejo y sangriento. La misión, en realidad, estaba muy lejos de haberse cumplido. Pero en ese momento, para millones de personas que solo veían las noticias, la guerra ya era historia. Para la prensa independiente y la izquierda global, la invasión de Irak fue ilegal y se basó en una mentira descarada. La excusa de las armas de destrucción masiva, o ADM, simplemente se desmoronó con el tiempo, dejando al descubierto una verdad mucho más incómoda. Piensa en esa famosa imagen de Colin Powell en las Naciones Unidas, sosteniendo un vial y asegurando tener pruebas irrefutables. Ahora, contrástala con los titulares que inundaron los periódicos meses después: no se encontraron armas de destrucción masiva. La contradicción era evidente y demoledora. Entonces, si no había armas, ¿cuál fue el verdadero motivo? Según esta narrativa, la respuesta es simple y brutal: el petróleo. La guerra no era por la libertad, sino por el control geopolítico del Medio Oriente y sus vastas reservas de crudo. Las imágenes de tanques militares sobrepuestos en mapas de la región no eran solo una metáfora, sino la representación de una estrategia calculada. Los medios más críticos no hablaron de liberación, sino del inicio de una ocupación imperialista. Las fotos de soldados estadounidenses patrullando las calles de Bagdad, entre escombros y desolación, reforzaban esta idea: el control militar había llegado para quedarse. Pero más allá de la geopolítica, la narrativa de la condena se centró en el devastador costo humano. Las víctimas civiles se contaban por cientos de miles, la infraestructura del país quedó hecha ruinas y el caos se apoderó de la vida cotidiana. Las imágenes de edificios bombardeados en Bagdad o de civiles heridos mostraban una cara de la guerra que el discurso oficial prefería ignorar. Medios internacionales como The Guardian o Al Jazeera se hicieron eco de una oposición global masiva. Mientras en Estados Unidos se minimizaba el descontento, en ciudades como Londres, Roma o Nueva York, millones de personas salían a las calles para gritar «no a la guerra». Eran protestas gigantescas que demostraban que una gran parte del mundo no apoyaba la invasión. Al final, la denuncia más grave fue que la guerra, lejos de traer estabilidad, creó el caldo de cultivo perfecto para algo mucho peor. El vacío de poder y el resentimiento popular abrieron la puerta a grupos terroristas aún más violentos, que encontraron en el Irak ocupado un terreno fértil para reclutar y operar. La desestabilización no se limitó a Irak, sino que contagió a toda la región, sembrando las semillas de conflictos que continúan hasta el día de hoy. La promesa de un Medio Oriente democrático y pacífico se transformó en una pesadilla de violencia sectaria y extremismo. Esta es una de las visiones más críticas y extendidas sobre la guerra. La guerra de Irak, más allá de ser un conflicto bélico,
es la crónica del fin de una era de confianza. Cuando el muro de Berlín cayó, pensamos que entrábamos en un nuevo amanecer de certidumbre. Sin embargo, llegamos a 2003 y algo se rompió para siempre, la fe ciega de la audiencia en los grandes medios de comunicación. En un lado del Rin, teníamos a la prensa dominante, con una narrativa oficial que parecía ganar la primera batalla informativa. Presentaban el conflicto como una necesidad inevitable, una cruzada contra el terror y las armas de destrucción masiva. Pero en el otro lado, voces disidentes, desde medios alternativos hasta corresponsales en el terreno, empezaron a tejer una contranarrativa. Esta narrativa de la condena, que al principio fue silenciada o tachada de antipatriota, terminó ganando la guerra del escepticismo histórico. Con el tiempo, la ausencia de las famosas armas de destrucción masiva se hizo evidente y la justificación inicial se desmoronó como un castillo de naipes. La pregunta que resuena hasta hoy es inevitable: ¿qué pesó más en la balanza? ¿Fue el miedo genuino y justificado al terrorismo después del 11 de septiembre lo que nos llevó a la guerra? ¿O fue, en realidad, una excusa para perseguir otros intereses, como el control de recursos estratégicos o la reconfiguración geopolítica de Oriente Medio? La línea entre la seguridad nacional y la ambición económica se volvió increíblemente borrosa. La guerra no solo dejó cicatrices en el campo de batalla, sino también en la sala de redacción y en la confianza del público. Este episodio nos obliga a reflexionar sobre el inmenso poder que tiene la prensa para moldear nuestra percepción de la realidad, especialmente en tiempos de guerra. La historia no es un monolito, es un campo de batalla de narrativas en constante disputa. Por eso, te pregunto, ¿qué narrativa crees que prevalece hoy en los debates geopolíticos que vemos a diario? ¿Seguimos atrapados en la misma dinámica o hemos aprendido algo? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría leerte. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos estas crónicas.